Bienvenidos a Economía y Finanzas, con Daniela y Bruno. Buenas noches, bienvenidos a este espacio de Economía y Finanzas con Daniela y Bruno, en donde trataremos y conversaremos sobre los temas de economía y finanzas de una manera sencilla, práctica y dinámica. El día de hoy estoy con Daniela Magarazzi, economista, asesora financiera de negocios y emprendimientos, y quien les habla Bruno Bellido Nicama, economista especialista en los mercados financieros. El tema del día de hoy es la importancia de la ciencia económica. Por lo tanto, le haré la siguiente pregunta a Daniela. ¿Qué estudia la ciencia económica, Daniela? ¿Cómo podríamos explicarlo de una manera sencilla, práctica para todos? Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, comenzamos. Sí, así de manera general y sencilla, la ciencia económica estudia la distribución de los recursos que son escasos, ¿correcto? En una sociedad, en un país, en una economía, para satisfacer las necesidades que tenemos las personas en búsqueda de nuestro bienestar siempre, ¿no? En búsqueda de maximizar este bienestar. ¿Qué nos puedes decir tú para complementar la definición? Mira, un punto importante, creo, Daniela, para que todos podamos ir entendiendo lo que queremos comunicar con la ciencia económica es que, como bien dices, distribución. ¿Qué vamos a distribuir? Aquellos recursos que necesita una persona, una población, un país. En ese sentido, la idea es que pueda alcanzar todos aquellos recursos que uno necesita, puedan generarse todos estos recursos que uno necesita, pero lo importante es que sean de manera eficiente. Y ahí podemos entender dos palabras más técnicas que es importante que vayamos conociendo: oferta y demanda. Es decir, todos aquellos que demandan ciertos bienes o recursos para sus necesidades, es importante que exista la oferta. Por lo tanto, vamos a buscar que haya un equilibrio de esa oferta y demanda. No necesariamente el país la debe proveer, pero podemos conectarnos con el mercado global. Por ahí creo que podemos ir entendiendo lo que significa distribución y eficiencia para entender un poco lo que es la ciencia económica, Daniel. Yo creo que por ahí podríamos ir direccionando un poco la explicación. ¿Qué te parece? Correcto, sí, está muy bueno para comenzar. Y bueno, de ahí en los siguientes temas que tocaremos, veremos cómo esto de economía, que siempre se mantiene esta definición, ¿no? La distribución de los recursos de una manera eficiente, se va dividiendo o se van creando ramas como lo son la microeconomía y la macro, y cómo esto se hace a nivel de quizás empresas, familias, y macro a nivel de países y más global, como bien comentas, ¿no? Excelente, sí, correcto, Daniela. Por lo tanto, vamos al siguiente punto que creo es importante explicarlo. ¿Por qué es importante saber un poco de economía? ¿Qué nos podrías decir, Daniela, al respecto para que todos podamos entender? Ok, bueno, en sí es importantísimo porque forma parte de la economía de nuestra vida cotidiana, ¿no? Está presente en varias cosas que nosotros hacemos en el día a día. Unos ejemplos cuando vamos a comprar algún bien o algún servicio, lo mismo cuando vamos a comprar insumos para poder cocinar en casa. Por ejemplo, cuando tenemos un excedente de dinero y lo destinamos a un ahorro, cómo cuidar que ese ahorro crezca por encima de la inflación, ¿no? A una tasa por encima de este fenómeno denominado inflación. O también está este tema de la generación de riqueza, ¿no? Cuando nosotros trabajamos y vamos obteniendo ingresos y excedentes. Entonces, esto es parte de nuestra vida cotidiana, abarca muchos aspectos, muchos temas. ¿Qué nos puedes decir tú, Bruno, sobre esto? Sí, muy bien, Daniela, creo que en ese orden, sí, independientemente de la profesión que uno siga o de las labores que uno desarrolla, todos necesitamos saber de economía. Importante saber qué hacemos con nuestros ingresos, cómo lo distribuimos, cómo manejamos la compra de nuestros ingresos con esos bienes y recursos que estamos hablando que son escasos, necesarios, ya sea el azúcar, el arroz, el choclo, la papa, cómo ahorrar, cómo generar, como bien dices, un interés es protegernos de la inflación. Todos debemos saber. Yo creo que por ese lado va a ser importante entonces la educación. La educación que debe ser ese valor agregado que requerimos que cada persona tenga para entender cómo manejar la economía.
Y es por eso importante la ciencia, la tecnología y por lo tanto la educación. Y ahí vamos a enfatizar un poco el tema que venimos tocando. Es importante desde un inicio, desde muy niños, comenzar a que conozcan los conceptos que venimos comentando para que cada día, en la medida que van desarrollándose profesionalmente, puedan entender y comprender y manejar adecuadamente. Yo creo que por ahí debemos entender lo importante de lo que es economía. Muy bien, Daniel. Entonces, entendiendo lo que es, para lo importante que es la economía, hagamos un poco el comentario de lo siguiente: la distribución eficiente de los recursos. Justo hemos tocado algunos puntos, como bien decía, de los recursos, la eficiencia, la tecnología, la micro, la macro. ¿Qué opinas tú sobre lo que es la distribución eficiente de los recursos, Daniel? Ok, sí. Bueno, en base a lo que veníamos comentando, ¿no? Necesitamos llegar a un equilibrio, ¿no? Entre las necesidades de la población. Esto es, como bien mencionabas, los temas de oferta y demanda, ¿no? Que lleguemos a una distribución eficiente de recursos implica que la oferta y la demanda estén alineadas, que tampoco haya desperdicio de recursos, correcto, que no haya sobre oferta, sobreproducción o que no haya sobre demanda y hay un mercado que está desatendido y que no está cubierto de una manera eficiente, ¿correcto? Ahí, ¿qué nos Sí, puedes correcto. comentar tú acerca Eh, de eh, eh, cómo trabajamos quizás eso en el país o cómo es nuestra economía a ese nivel? bueno, acá es importante que vayamos todos entendiendo cuán importante es ser eficiente para que los recursos lleguen a todos, ¿no? A las familias, a la población, al país. Y creo que acá hay que generar un valor agregado. ¿Cómo hacemos eficiente el sector primario, el sector secundario, el sector terciario de la economía, en donde pues lo que comenzamos a generar, lo que comenzamos a producir, cada vez tenga un valor agregado que permita justamente una eficiencia y distribución adecuada de los recursos? Por ahí yo creo que podemos hablar de muchos temas, pero para sintetizarlo, yo creo que acá es importante nuevamente tocar, enseñar desde un inicio estos conceptos va a permitir un mejor desarrollo a la nación, al país. Y en ese orden, creo que la creatividad, la innovación, la tecnología, la ciencia nos va a ayudar. Por lo tanto, si nosotros estamos hablando de eficiencia de recursos, creo que Perú tiene muchos recursos, genera materia prima, genera muchos insumos, que creo es importante darle cada vez mayor valor agregado para que genere riqueza, más capital y por lo tanto más inversión. Yo creo que eso va a ayudar muchísimo a que esta distribución eficiente de los recursos permita que la población esté cada día mejor, que el país genere cada vez una mayor cantidad de recursos que permita ser distribuidos para infraestructura, carreteras, colegios, vías de acceso que permitan que la población se sienta mejor. Y eso va a permitir básicamente que la población mejore su calidad de vida. Creo que por ahí podemos ir hablando poco a poco de lo que es la distribución eficiente de los recursos y lo que genera, Daniel. No sé si estás de acuerdo. Sí, correcto. De hecho, hay muchos sectores, sobre todo en nuestro país, en los que todavía se puede innovar, ¿no? Como bien dices, en tecnología, con valor agregado y quizás no exportar algunos productos quizás recién extraídos, ¿no? De la fuente, sino con algún tipo de valor agregado para poder ganar un poco más de valor en la cadena, ¿no? Totalmente de Sí, acuerdo. perfecto. Entonces, siguiendo un poco la línea que venimos comentando, vayamos a lo que es la generación de recursos, el valor del trabajo y por lo tanto, ¿por qué tenemos que trabajar? ¿Qué nos puedes comentar, Daniela, al respecto? Ok, sí, ese es un tema muy importante. Sí, está claro que todos necesitamos trabajar, ¿correcto? Necesitamos trabajar porque eso supone un ingreso para cubrir nuestras necesidades, al menos las básicas, ¿no? Porque tenemos muchas más necesidades, pero al menos alimentarnos, necesidad de techo, de salud, ¿no? De quizás educación también entra dentro de eso, es algo que tenemos que cubrir nosotros con lo que es el trabajo. Entonces, es importante que nosotros podamos tener alguna fuente de ingreso, ya sea tanto si somos dependientes como si somos independientes, ¿no? Podemos
de manera dependiente trabajar para una empresa que nos pague un sueldo fijo, mensual quizás, o de manera independiente tener nosotros nuestro negocio, nuestro emprendimiento, ¿no? Emprender. Una vez que hayamos identificado ahí, es importante atender un mercado al cual identifiquemos nosotros, el cual identifiquemos nosotros que tiene una necesidad, o quizás que podamos crear nosotros algún tipo de bien o servicio para atender, ¿no? esta necesidad que hemos identificado que todavía no está cubierta y que nadie ha propuesto nada, ¿no? Algo que aporte valor al consumidor o al cliente, al público objetivo. ¿Tú qué nos puedes Correcto. decir sobre esto? Y ahí, como bien dice, independiente o dependiente, pero hay que, importante generar nuestras opciones laborales, de trabajo, para poder tener los recursos. Esto va a permitirnos intercambiar. ¿Qué vamos a intercambiar? Dinero que vamos a recibir por los bienes que vamos a necesitar, como bien lo decía, ¿no? Entonces, todos necesitamos trabajar para poder hacer el intercambio de recursos y esto nos va a poder permitir generar capital y también a las empresas inversión y por lo tanto va a generar riqueza. Yo creo que acá el trabajo es vital, por lo tanto hay que ver que haya trabajo, hay que generar trabajo y ahí la palabra inversión suena sumamente importante. ¿Cómo generamos inversión en un país que permita que podamos optar por trabajos? Uno puede ser un trabajador independiente, como bien lo dices, o dependiente, y puede, por lo tanto, trabajar en la zona geográfica de un país, como puede también trabajar independientemente o dependientemente para otro país. Este intercambio global, esta globalización que existe, nos va a permitir hoy en día, como se está viendo, no necesariamente estar en una zona física, sino que virtualmente podemos generar labor. Y por tanto hay muchos trabajos que se están generando de esa manera. Lo importante es ubicar aquello que nos guste, que nos interesa, especializarnos, educarnos, conocer estos conceptos que estamos comentando de finanzas, de economía, que les permita generar riqueza, capital y por lo tanto inversión, Daniel. Yo creo que por ahí es importante esta palabra y este concepto, generación de recursos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con educación, con inversión, con tecnología, con innovación, con ciencia y como bien decías tú, uno puede ser independiente o dependiente, pero hay que hacerlo. Por lo tanto, Daniela, llegando a estos cuatro temas que hemos tocado hoy día, ¿cuáles serían algunas conclusiones o recomendaciones que podríamos comentar? ¿Qué opinas? Ok, sí, perfecto. Resumiendo el tema de hoy, nosotros llegamos a la conclusión que es importante que consideremos nuevamente entender economía desde un inicio, ¿no? Desde que somos pequeños, desde que estamos en primaria, porque esto nos va a permitir conocer y manejar los recursos de una manera más eficiente, como veníamos comentando, este término eficiente, ¿no? Para poder tomar mejores decisiones sobre nuestro capital y sobre nuestro tiempo, ¿no? En sí. ¿Qué nos puedes comentar tú al respecto? Sí, y yo creo que acá hay que incidir mucho, creo que lo necesita nuestra educación en nuestro país, poniendo un ejemplo como Japón, en donde desde primaria ya los niños de hace muchos años vienen incentivando lo que es la educación financiera y la tecnología. Yo creo que es importante para nosotros, y es un poquito nuestra recomendación, tanto tuya como mía, creo, Daniela, en esta conclusión es enseñar educación financiera para permitir un desarrollo en el mediano y largo plazo. Esto no es de corto, pero sí debemos considerar que en las currículas, en los colegios, en la malla curricular, creo que es importante que se conozcan y se coloquen estos temas, ya sea de manera externa o dentro de la malla, pero creo que sí es importante que se vayan conociendo los conceptos y los temas de economía y de finanzas. Sobre todo, como bien dices, dos puntos importantes, porque es un valor agregado, es un capital que va a ir aumentando y creciendo, un capital humano que va a ir mejorando y desarrollándose, y porque también en cuanto a tiempo nos va a permitir ser más eficientes, en todo sentido. Tiempo para interpretar, para conocer, mejorar y entender todo este tema de desarrollo que nos va a permitir hacer una mejor nación, un mejor país. Y nos va a Correcto. ayudar a que todos podamos tener mejores ingresos, mayor cantidad de bienes y recursos que podamos distribuir y disminuir la pobreza.
Yo creo que por ahí podemos ir entendiendo estos conceptos como una conclusión inicial, Daniel. Así que Sí. yo creo que sobre esa base yo podría comentar esta conclusión. ¿Qué opinas, Daniel? Efectivamente es importantísimo ver esto como una inversión a largo plazo, ¿no? Yo empiezo a enseñarle a la población desde que es quizás más joven, entendiéndose a los niños, ¿no? Por ahí a los padres que nos estén escuchando, a sus hijos, para que luego ellos ya de grandes manejen estos conceptos de una manera como si les enseñaran quizá como un curso de estudios generales también, ¿no? Incluido, porque es algo que afecta de la vida cotidiana y yo siempre escucho el tema, es que a mí de niño nunca me enseñaron esto no te lo enseñan en los colegios, ¿no? Yo copio lo que hacían mis papás, que muchas veces puede no ser la manera más eficiente, ¿no? De manejar la situación, entonces es bueno como bien refieres, enseñarlo en instituciones, en los colegios desde pequeños y de hecho sí, además de Japón, por ahí que algunos países de Latinoamérica ya han tenido algunas iniciativas también y Perú debe sumarse a la ola, por supuesto, ¿no? Para poder comenzar con este cambio a largo plazo. Correcto, Brasil es uno de ellos. Empezaron Correcto, justamente como un tema de desarrollo alternativo en los colegios y ya se ha implementado y se ha considerado que esté dentro de la malla curricular de los colegios. Y yo creo que ese es un punto exacto, importante, una ventaja comparativa, un valor agregado, que creo que Perú puede hacerlo y es importante que podamos incentivar que se dé. En ese sentido, ese es nuestro mensaje, seguir haciendo educación financiera, un mensaje de entender los conceptos de finanzas, de economía, como bien hemos comentado, pero sobre todo poder empezar, porque este es un tema de largo plazo. Yo creo que vamos a tratar de incentivar mediante estos videos, mediante estas charlas, para que podamos ir explicándolo y su importancia y su necesidad. Muy bien, Daniela, creo que eso sería todo por hoy. Esperamos que perfecto. este video sea de ayuda para los papás, como bien dice, los padres de familia, para los niños, para todos aquellos educadores, para toda aquella persona que esté interesada y pues podamos ir generando un ambiente de reflexión y de motivación para que esto esté en las mallas curriculares de los colegios. Muy bien, Daniela, entonces muchas gracias. Ya estaremos Gracias, la Bruno, siguiente semana. Muy buenas noches para el siguiente y para capítulo. todos los que nos escuchan, gracias por seguirnos. Hasta Gracias luego. por Buenas conectarse. noches. Hasta luego. Nos Hasta vemos. luego. Hasta luego.